Hola, bienvenidos a Teoría de Costo Variable en el curso de Gestión de Costos de la Universidad de Buenos Aires. En este video veremos teoría de costo variable y una de sus principales utilidades, cuál es el cálculo del punto de equilibrio. En algún video anterior lo que hemos visto es que para definir un sistema de costos debemos trabajar definiendo la sumatoria de tres distintas variables. Por un lado, las variables que tengan que ver con el momento en que se registra el costo, y en estos casos podría ser histórico real, es decir, se registran los costos realmente involucrados, realmente documentados. Se podría llegar a contabilizar utilizando el sistema de costos indirectos de fabricación predeterminados. En el caso de que haya muchas diferencias con el nivel de actividad de una determinada producción, se podría llegar a utilizar costos predeterminados de los costos indirectos de fabricación ajustados a nivel real y como última posibilidad utilizar el costeo estándar en donde absolutamente todos los costos son predeterminados. La mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación. En todos los casos, luego deberemos hacer el cálculo del costo histórico o real, porque al final del camino ese es el verdadero costo. Entonces, ¿por qué deberíamos contabilizar en un estadio de predeterminación? Bueno, porque siempre hay alguna disputa entre la precisión y la oportunidad. En muchos casos es más conveniente tener una información rápida que exacta. En esos casos utilizaré costeo estándar o costeos predeterminados, y cuando realmente no sea necesario tener la información demasiado rápido, contabilizaré siempre por histórico o real. Ahora eso, esa metodología solo me define una de las patas de los sistemas de costeo. La otra pata es qué es lo que considero gasto y qué considero costo. En el costo por absorción se considera costo todas las erogaciones, todos los sacrificios económicos que tengan que ver con la planta. Es decir, determino cuáles son los departamentos que intervienen en la producción, en la transformación de la cosa, y esos serán los costos por absorción imputables a la producción. Estarán activados hasta que los productos fabricados sean vendidos. Todo el resto de las erogaciones y los sacrificios económicos serán considerados gastos y por ende serán imputados al ejercicio en el cual fueron realizados. Hay otra visión u otro sistema de costeo en donde considera gasto solamente aquellos que son gastos estructurales o gastos que denominaremos costos fijos, ¿sí? Y va a ser considerado como costo solamente aquellos que tengan alguna variabilidad proporcional con las ventas. En este costeo variable, las, los incrementos en la actividad, los incrementos en la producción y venta de productos, genera incrementos proporcionales en la cantidad de insumos utilizados. Generalmente, el ejemplo quizás más revelador es la materia prima. Si yo estoy fabricando mesas y aumento la cantidad de mesas vendidas, es lógico que
la cantidad de metros cuadrados de madera utilizados aumente proporcionalmente. Por el contrario, hay una serie de lo que denominamos gastos o costos fijos totales que no varían según el nivel de actividad que tenga la organización. Por ejemplo, si la planta es alquilada, el alquiler mensual que yo pague será un costo fijo. No importa si yo produzco una mesa o fabrico 10.000 mesas. El monto que voy a estar pagando, el sacrificio económico que voy a tener por ese alquiler es fijo. Eso, en este costeo variable, va a ser computado como un gasto estructural. Y al ser computado como un gasto, va a ser imputable al ejercicio en el cual se originó. Muy por el contrario, todos aquellos costos o gastos que tengan un comportamiento variable y proporcional con el nivel de actividad trabajado o con la cantidad de unidades vendidas, van a ser considerados costos variables. Y después la otra pata, el otro segmento que tendré que definir para poder estar absolutamente seguro dentro de qué sistema de costos estoy trabajando, es qué tipo de funcionalidad tengo en términos de producción. Existen al menos dos grandes grupos eh, de fabricación. Esto tiene que ver con el sistema de administración de la planta. Hay algunas plantas que trabajan en forma continua por problemas propios al mercado o por problemas propios a la fabricación. Problemas de mercado podrían ser, por ejemplo, la industria petrolera. Como hay una demanda constante, se necesita que la planta esté constantemente fabricando distintos tipos de combustible o procesando derivados del petróleo. Por lo tanto, en esos casos, la producción será continua, no para. En algún otro caso, la restricción es técnica de la propia planta, por ejemplo, la siderurgia, en donde la utilización de un alto horno para generar acero requiere que sea calentado y calentar un alto horno puede llevar varias semanas, entonces no es como una cocina donde uno prende y apaga, sino que una vez prendido hay que utilizar ese alto horno. Entonces, como vemos, ese tipo de producción continua se realizará o se hará el cálculo de los costos incurridos por el sistema de costos por procesos. En todos los otros, aquellos que hay producción denominada discreta, en donde los niveles de producción son específicos o son preestablecidos, ahí se utilizará lo que concebimos como costo por órdenes. Esas órdenes es un ingreso de un pedido y todos los costos incurridos serán imputables a esa ficha abierta, a esa orden de trabajo preestablecida. Ahora, en este sistema de costeo, donde la producción es discreta, es decir, son cantidades o unidades fijas, no tenemos el problema de la producción en proceso que sí acontece en costos por procesos. En definitiva, si yo quiero definir el sistema de costos mediante el cual yo estoy registrando, tendré que decir, desde el punto de vista de la registración, utilizo históricos o reales, desde el punto de vista del reconocimiento de gastos y costos, utilizo costo por absorción, y que desde el punto de vista del flujo de productos generados, utilizo costo por órdenes. Hay un caso adicional que ponemos ahí, que es el del ABC, el Activity Basing Cost, que tiene otro concepto en el cual se menciona que los costos no están generados por los productos, sino que los costos se generan por las actividades que se realizan
en el proceso productivo o en la generación de servicios. Por lo tanto, el sistema a utilizar no será un sistema de costos por órdenes ni un sistema de costos por proceso, sino será un sistema de atribución de costos según las actividades realizadas en cada uno de los departamentos y luego eso será volcado a la generación de productos o servicios de un determinado periodo. Entonces, esto es, abuelo de pájaro, la gran división y la gran problemática de poder determinar sistemas de costos. Hoy vamos a ver cuál es la utilidad de utilizar un sistema de costeo variable y cuál es su diferencia versus el costeo por absorción. En esta placa lo que estamos mostrando es justamente esas diferencias. El costo por absorción debe ser aplicado según normas contables e impositivas. Esto es así, las normas contables obligan, en definitiva, a utilizar costo por absorción, al igual que las normas impositivas. De todas formas, como sabemos, nosotros tenemos que aplicar costos también para la toma de decisiones, es decir, hacer costos para poder tomar decisiones implica en muchos casos no seguir las normas establecidas a los efectos de presentación hacia terceros. Por lo tanto, en el costeo variable es de aplicación opcional para información interna. Eh, Acá debemos aclarar es que la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas importantes, las que han logrado tener éxito en el mercado, suelen utilizar más de un sistema de costos, más de un sistema de costos, incluso para evaluar los mismos productos, ¿sí? Es muy probable que utilicen sistema de costo variable, por ejemplo, para trabajar sobre la fijación de precios y demás, mientras que en el costeo por absorción eso es más complejo de poder realizar. Es más fácil comparar costo contra costo en costeo variable y costeo por absorción y en el costeo variable sí puedo trabajar en el cálculo de precios, mientras que en el costeo por absorción eso es un poco más complejo. Como dijimos, en costo por absorción se considera costo a todo sacrificio económico relacionado con la planta industrial, con el proceso productivo, mientras que en el costeo variable considera costo a todo el sacrificio realizado por aquellos componentes que tienen eh, un comportamiento variable frente a los volúmenes de producción relacionados con la planta. En el costeo por absorción se considera gasto a todos los sacrificios económicos que no son de planta, es decir, los departamentos de administración y finanzas, venta, marketing, todos esos departamentos que no tienen una relación directa con la confección del producto terminado son considerados gastos, por ende son imputados a el resultado del ejercicio. Mientras que en el costeo variable se considera gasto a todos los sacrificios económicos con comportamiento fijo en relación a los cambios del volumen de producción, como ejemplificamos hace unos minutos atrás. El costo por absorción, y aquí va el punto que queremos estudiar el día de hoy, no permite calcular punto de equilibrio económico ni financiero, ¿sí? Mientras que en el costeo variable sí permite el cálculo de esos puntos de equilibrio, tanto en términos económicos como financieros. Ahora vamos a especificar un poco más a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de puntos de equilibrio. En definitiva, si tuviésemos que hacer una clasificación entre costos y gastos, atendiendo el concepto de costo por absorción y el costeo variable, tendríamos esta tabla. Materia prima con comportamiento variable, que es lo más usual, ¿sí? Más producto genero, más materia prima utilizo. Bueno, en el sistema de costos por absorción se determina que es un costo,
pero no porque sea variable, sino porque es materia prima y tiene que ver con el proceso productivo. Mientras que en el costeo variable también es tomado como costo, pero no porque sea una materia prima, sino porque tiene un comportamiento variable. En el caso de que haya materia prima fija, es más raro esto, pero suele suceder, por ejemplo, en la industria farmacéutica o química, con ciertos reactivos que se usan en una forma fija, sin importar la cantidad a producir. En el caso del costeo por absorción, será tomado como costo, no porque sea fijo, sino porque es materia prima y por lo tanto tiene relación como elemento de costo, tiene relación al proceso productivo. Mientras que en el costeo variable, si el comportamiento de esa materia prima es fija, va a ser considerado gasto. Y esto sucede en cada uno de los ítems. Sucede igual en la mano de obra directa, variable o fija, los costos indirectos de fabricación, variable o fijos. En todos estos casos, en el costeo por absorción, serán costos por ser parte del proceso productivo, mientras que para el costeo variable, si son variables, serán considerados costos, si son fijos, serán considerados como gastos. Y después pueden venir otro tipo de costos, como los financieros variables o los financieros fijos, los financieros, los administrativos y los comerciales, en el caso del costeo por absorción, van a ser considerados gastos, mientras que en el costeo variable, según su variabilidad, van a ser considerados gastos o costos. En definitiva, este gráfico que estamos viendo acá, esta grilla que estamos viendo acá, es bastante elocuente como para poder visualizar que si yo elijo hacer un cálculo por costo por absorción, va a diferir del costeo variable. ¿En qué forma va a diferir? Bueno, si no hay inventarios iniciales y no hay inventarios finales, es decir, si todo lo que se produce en el ejercicio se vende, el resultado final del ejercicio va a ser igual. ¿Por qué? Y porque tanto los costos o los gastos van a estar imputados todo al mismo ejercicio. La diferencia es qué va a ser considerado costo y qué va a ser considerado gasto. Es decir, si yo quiero calcular cuál es el ingreso bruto generado, va a diferir si aplico costo por absorción que costeo variable. ¿Por qué? Porque el resultado bruto va a ser el total de ventas menos el costo. Y aquí el cómputo de costo va a diferir de uno a otro. Ahora, lo que yo considere menos costo en un sistema va a ser considerado como más gasto en el mismo sistema, cosa que ocurrirá a la inversa en el otro sistema que yo utilice. Esto se da solamente si no hay inventarios finales. ¿Por qué? Porque si hay inventarios finales, los costos atribuibles a esos productos van a estar activados. Entonces el resultado va a ser distinto. Bien, ahora vayamos de lleno a lo que es el punto de equilibrio. Si yo tuviera que graficar en dos ejes cartesianos, en donde en el eje X tengo los volúmenes de producción, la cantidad de unidades de producción, y en el eje Y tengo el valor, los pesos o los dólares o los euros, según el tipo de moneda que utilice. Lo que vamos a ver es que si yo quisiera trazar una gráfica de los ingresos por venta, bueno, ahí debería determinar cuánto es el precio unitario, ¿sí? Si una unidad la vendo a un peso, bueno, 2 unidades en el eje X corresponderán a 2 pesos en el eje Y. Y así iré poniendo distintos puntos hasta que definan una recta, y esa recta es la que vemos ahí, que dice ingreso por venta. Por su lado, los costos fijos, y esta es la característica que tienen esos costos fijos, si yo tuviera que graficarlos,
tendría que sumar todos aquellos costos que no tienen alteraciones en su volumen, aunque aumente la cantidad de unidades producidas. Por lo tanto, va a ser una línea recta, paralela al eje X y que no va a tener ningún tipo de aumento en el rango de unidades que estoy analizando. Ahí vemos la recta que es paralela y del lado derecho le hemos puesto costos fijos. Si yo quisiera calcular el costeo variable, el costo variable, bueno, ahí tendré que ver cuánto es el costo variable unitario, dicho de otra forma, cuánto es el insumo de costos que tiene la fabricación de un determinado producto en términos de costo variable. Entonces, hace un rato habíamos dicho, si el precio de venta era 1 peso por unidad, podemos suponer que el coste variable son 50 centavos por unidad. Si vendo 2 unidades será 1 peso, si vendo 3 unidades, la sumatoria del costo variable total será 1,50 peso. 1,50 peso sería 3 unidades multiplicado por medio peso. Por lo tanto, va a ser gráficamente hablando una línea que parte del punto cero y va aumentando a medida que aumentan los volúmenes. Si yo quisiera hacer o calcular el costo total sería entonces la sumatoria del costeo variable a los costos fijos. Como vemos, en un nivel de volúmenes de producción igual a 0, el costo fijo ya tiene un valor preestablecido. ¿Sí? Si el costo fijo son 100 pesos, van a ser 100 pesos para 0 unidades de producto y va a ser 100 pesos para 100 unidades de producto. Ahora, si tengo unidades de producción 0, el precio de venta o las ventas va a ser 0. No vendí nada, no produje nada y no vendí nada. Y el costo variable, si era 50 centavos, también va a ser 0, porque multiplicado por 0 unidad va a ser 0. Entonces, en el punto 0, lo único que voy a tener van a ser costos, y van a ser costos fijos. Entonces, si yo quisiera calcular el costo total, tendré que trazar una línea paralela a la de costos variables, pero partiendo del punto del valor 0 para los costos fijos. Como las ventas son 1 peso por unidad y los costos son 0,50, costo variable unitario, 0,50, el ángulo que tienen esas rectas que parten desde el punto 0 serán distintas. Entonces las ventas en algún punto se van a cruzar con el costo total. Exactamente ese es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio que vemos ahí entre las rectas de costos totales y el cruce con el ingreso por ventas totales. En ese punto de equilibrio, el resultado va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el costo fijo total más el costo variable total va a ser igual a las ventas totales. Entonces el resultado va a ser 0. Ahí se visualiza que hay un punto de equilibrio medido en cantidad de pesos de venta y un punto de equilibrio que estoy determinando en cantidad de unidades vendidas. Y también lo que puedo determinar en este caso es un área de déficit o de pérdida que está ahí marcada en esa área pintada de naranja y va a haber un área de beneficios que es el área pintada de verde. Es decir, del punto de equilibrio en volumen hacia la derecha, siempre voy a tener ganancias y del punto de equilibrio medio hacia la izquierda, voy a estar en un área de pérdida.
Bien, acá lo que estamos observando es eh, las fórmulas aplicables a la determinación del punto de equilibrio en valor, la determinación del punto de equilibrio en volumen. Veamos primero la fórmula B, que es el punto de equilibrio en volumen. Esto se determina dividiendo el costo fijo, los costos fijos totales, dividido lo que denominamos contribución marginal. La contribución marginal es igual a la venta o el precio de venta unitario menos el precio de venta unitario o el costo variable unitario. Vuelvo a repetirlo, la contribución marginal entonces es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Si yo tomo los costos fijos totales y los divido por la contribución marginal, me va a dar la cantidad de unidades en equilibrio. Si yo quisiera determinar entonces ahora la fórmula A, que es los pesos en el punto de equilibrio, los pesos de venta en el punto de equilibrio, podría hacerlo bastante más fácil. Si yo calculé el punto de equilibrio en unidades, lo único que hago es multiplicar la cantidad de unidades en el punto de equilibrio por el precio unitario de ventas. Entonces ahí me va a dar las ventas totales en el punto de equilibrio. Otra forma de calcularlo sería los costos fijos totales dividido 1 menos costo variable unitario dividido el precio unitario del producto. Es decir, si el costo variable unitario en el ejemplo anterior era 0,50 y el precio de venta era un peso, 0,50 sobre 1 era 0,50, entonces en el denominador 1 menos 0,50 me va a estar dando 0,50. Entonces el costo fijo total dividido 0,50 me va a dar la cantidad en valor del punto de equilibrio. Veamos un ejemplo numérico. Supongamos que el precio de venta unitario de un determinado producto es de 100 pesos por unidad, el costo unitario es de 40 pesos por unidad, el costo fijo total es igual a 120.000 pesos, los costos fijos no erogables son igual a 20.000 y en este caso se pide calcular el punto de equilibrio en unidades y en pesos de venta, calcular el punto de cierre, calcular el margen de seguridad si la empresa tiene ventas reales de 250.000 pesos. Antes de continuar, vamos a hacer algunas aclaraciones que son muy importantes, que tienen que ver con el cálculo de puntos de equilibrio económicos y financieros. Cuando hablamos de costos fijos totales, es probable que dentro de esos 120.000 pesos hayan algunos artilugios contables que no significan erogación de fondos. Por ejemplo, la amortización. La amortización es un castigo económico que se va repartiendo en función de la vida útil de la máquina que se utiliza, sin interesar mucho si hay que pagarlo o no. Lo más probable es que ya se haya pagado. Es decir, la empresa compró una máquina, la pagó en su totalidad, pero no cargó todo ese costo de la máquina en los productos generados en ese mes, sino que todo ese costo fijo lo va amortizando, lo va cargando, lo va descargando a medida que va utilizando la máquina. Entonces, hay una diferencia entre los costos fijos totales si yo los analizo desde el punto de vista financiero, si tengo que pagarlos o no. Entonces, cuando yo digo que los costos fijos no erogables son de 20.000 pesos, esto significa que de ese costo fijo total de 120.000, solamente voy a tener que pagar 100.000, que tendrán que ver con
distintos costos fijos, como puede ser, no sé, el alquiler de la planta, el alquiler de una máquina, etc. Los otros 20.000 no es necesario que yo desembolse algo porque representa seguramente alguna amortización que está allí cargada. Em, Veremos entonces cómo hacer el cálculo del punto de equilibrio en unidades y ventas con las fórmulas o el formato que vimos hace un momento, que en este caso significa em, conocer el punto de equilibrio en términos económicos, pero después en el punto B dice calcule el punto de cierre. El punto de cierre es cuando yo hago este cálculo desde el punto de vista financiero, es decir, por debajo del punto de cierre, además de no estar ganando en términos económicos, voy a tener que estar subsidiando o financiando la operación. O sea, voy a tener que pedirle a los socios que financien eso o tendré que endeudar. Si yo estoy por encima del punto de cierre y por debajo del punto de equilibrio, ahí voy a estar perdiendo dinero en términos económicos, pero no desde el punto de vista financiero. No voy a tener que poner plata. Lo más probable es que siga entrando dinero. Lo que sí va a estar sucediendo es que no voy a estar ahorrando el dinero necesario para cuando la máquina deje de funcionar por deterioro o por obsolescencia. Y siempre que esté por encima del punto de equilibrio, estaré en un área donde voy a estar ganando. Por último, el margen de seguridad lo que hace es ver qué tan lejos están las ventas reales del punto de equilibrio. Un análisis interno puede decir, bueno, el punto de equilibrio está por encima está muy por debajo de las ventas reales, por lo tanto yo podría decir que tengo mucha seguridad de seguir teniendo ganancia por mucho tiempo. Es decir, si mis ventas reales son el doble del punto de equilibrio, significa que mis ventas se pueden caer un 50% al punto de no empezar a perder nada, digamos. Entonces, esta es un poco la idea de poder determinar el punto de cierre. El punto de equilibrio, entonces, en este caso, vemos que son 2.000 unidades. Bueno, ¿dónde surge esto? Los costos fijos totales son 120.000 y lo que dijimos era que el precio de venta unitario eran 100 pesos y 40 pesos los costos variables unitarios. Por lo tanto, los costos fijos totales, 120.000 pesos, dividido la contribución marginal de 60 pesos por unidad, nos da las 2.000 unidades en el punto de equilibrio. Si yo quisiera calcular el punto de equilibrio en pesos, bueno, lo que hago es multiplicar las 2.000 unidades por los 100 pesos de precio de venta unitario y me da 200.000 pesos. Entonces, si yo digo, la resolución de este pequeño ejercicio sería, el punto de equilibrio en unidades son 2.000 unidades y el punto de equilibrio en pesos son 200 pesos. Por ventas que superen los 200.000 pesos, voy a empezar a tener ganancia. Si las ventas están por debajo de 200.000 pesos, voy a empezar a tener pérdida. Y si yo quiero calcular cuánto voy a ganar, por ejemplo, con 2.001 unidad de ventas, esto va a ser bastante fácil. ¿Por qué? Porque por cada unidad de venta que yo realice, la contribución marginal define justamente eso. La contribución marginal es cuánto más pesos de venta, de resultado final voy a tener por cada unidad vendida. Si yo vendo 2.001 unidades, mi resultado final seguro que va a ser 60 pesos. ¿Por qué? Porque con 2.000 unidades cubro los 120.000 de costos fijos totales y como tengo una unidad adicional voy a tener 60 pesos más, que es la diferencia entre una
una unidad vendida a 100 pesos y 40 pesos de costo variable unitario. El punto de cierre, para acá, para este cálculo, lo que tengo que tomar entonces son los costos fijos totales erogables y tendré que dividirlo por la contribución marginal erogable. En este ejercicio lo que decía era que los no erogables eran 20 pesos de los costos fijos totales. Por lo tanto, aquí utilizo, en lugar de 120.000 pesos como costo fijo total, voy a tomar 100.000 pesos. Y no habían como no erogables dentro del el costo variable unitario. Por lo tanto, la contribución marginal sigue siendo de 60 pesos por unidad. En este caso, entonces, el punto de cierre se ubica en 1.667 unidades. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que entre 0 y 1.667 unidades, si yo estoy vendiendo en esos niveles, en ese rango, voy a tener que poner plata para poder hacer frente a los costos fijos totales erogables y los costos variables totales erogables. Por encima de 1.667 unidades y hasta 2.000 unidades, en términos económicos voy a estar perdiendo plata, pero en términos financieros no voy a tener que poner plata para cubrir los pagos que debo hacer. Y para calcular el punto de cierre en pesos, bueno, multiplico el punto de equilibrio en unidades por el precio de venta unitario, que era de 100 pesos, por lo tanto, el total en ese caso son 166.666,67. El margen de seguridad, que serían las ventas en el punto de equilibrio dividido las ventas reales, las ventas en el punto de equilibrio eran 200.000 pesos, las ventas reales son 250.000. Es decir, que yo tengo como margen de seguridad un 80%, o dicho de otra forma, uno menos ese margen de seguridad es lo que pueden caer las ventas hasta el punto de equilibrio. Y ahí lo vemos claramente. Las ventas reales, que son 250.000 pesos, si caen un 20%, el 20% de los 250.000 son 50.000 pesos, si caen 20%, te gana el punto de equilibrio. Es decir, ese es el margen que yo tengo de seguridad. Siempre es deseable tener más margen de seguridad que 20%. Pero bueno, lo que me está indicando el margen de seguridad es que tan cerca está mi ventas en equilibrio de las ventas reales. Peor sería si estuviera a un 3% o a un 5%. Es decir, estoy teniendo muy poco margen ante una eventualidad o ante una caída del volumen de ventas. Vamos a ver 4 casos adicionales para poder ver cómo juegan las fórmulas y el cálculo en estos casos. Y esto lo que está denotando de alguna forma es toda una serie de análisis que yo podría hacer con costeo variable y que no puedo estar haciendo con el costeo por absorción. En este caso veremos cuántas unidades se deberán vender si deseo tener una ganancia de 60.000 pesos, por ejemplo. Eh, si es un buen negocio bajar 20.000 pesos de costo fijo total, si aumento en 10 pesos la unidad del costo variable unitario. ¿Cuántas unidades se deberán vender si deseo una ganancia 20% sobre ventas? Y por último, ¿cuántos pesos deberá aumentar el precio de venta unitario para mantener el mismo punto de equilibrio si los costos fijos totales aumentan en 10.000 pesos? Fíjense que son preguntas que podría hacerse cualquier empresario en el día a día y con costeo variable solamente teniendo precio unitario de venta, costo variable unitario, costos fijos totales, lo puedo hacer.
Vamos entonces al primer ejercicio. En este primer ejercicio nos están pidiendo cuántas unidades se deberán vender si deseo tener una ganancia de 60.000 pesos. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es asimilar que esa ganancia fija en pesos es similar al comportamiento que tienen los costos fijos totales. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es sumar a los costos fijos totales esa ganancia fija de 60.000. Entonces, para poder lograr ese cálculo, lo que voy a hacer es costo fijo totales más ganancia fija pretendida dividido la contribución marginal. Entonces son 180.000 pesos dividido 60 pesos por unidad de la contribución marginal. El punto en el cual se da esta situación son con 3.000 unidades. Esas 3.000 unidades a 100 pesos por venta nos marca el punto de equilibrio en pesos que serían 300.000 pesos de venta. Algo importantísimo para hacer es cada vez que yo planteo estos ejercicios es generar el cuadrito de comprobación. Y ahí lo tenemos. Si las ventas son 3.000 unidades por un precio unitario de 100 pesos, las ventas totales serán de 300.000. El costo variable de 3.000 unidades, multiplicado por 40 pesos por unidad, me da 120.000 pesos. Los costos fijos totales son 120.000 pesos, por lo tanto la ganancia son 60.000, que era lo que queríamos averiguar. En este segundo punto, lo que nos piden es analizar si es un buen negocio bajar 20.000 pesos del costo fijo total, si es que aumento en 10 pesos por unidad el costo variable unitario. Esta es una estrategia que yo puedo llegar a realizar. Supongamos que yo tengo que pagar un alquiler de 20.000 pesos y yo arreglo con el dueño que no le voy a pagar 20.000 pesos fijos, sino que le voy a pagar 10 pesos por cada unidad que venda. ¿Sí? Estoy cambiando costos fijos por costos variables. Entonces, en los datos iniciales, el costo variable unitario, en lugar de ser 40 pesos, aumenta a 50, y los costos fijos totales eh, bajarían en 20.000 pesos, de 120.000 a 100.000. Entonces, lo único que planteo son los costos fijos totales en la nueva propuesta son 100.000, la contribución marginal, en lugar de ser 60 pesos como era antes, ahora bajó a 50 pesos, por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio serían 2.000 unidades y el precio de venta serían 200. Aquí eh, tengo el cálculo hecho como era en el momento original, del lado derecho, y del lado izquierdo tengo el caso actual. En este caso, en términos coincidentes, lo que se da es que el punto de equilibrio es exactamente igual. Tengo equilibrio en ambos casos, por lo cual yo diría, bueno, no cambió nada. Pero acá hay una cuestión que es bien importante. En el caso anterior, los costos fijos totales son superiores a los costos fijos en este caso. Esto significa que si yo produzco cero, es decir, que no tengo actividad, en el cálculo original iba a estar perdiendo 120.000 pesos, mientras que en este nuevo cálculo solo voy a perder 100.000. Por lo tanto, yo diría que sí conviene cambiar, reduciendo los costos fijos totales en 20.000 pesos y aumentando en 10 pesos por unidad. En este otro caso, se nos pregunta cuántas unidades se deberán vender si deseo tener una ganancia del 20% sobre ventas. Bueno, en este caso, esta ganancia adicional que quiero tener no me la está dando en cantidad de pesos
sino en porcentaje sobre ventas. Entonces, en este caso, ese 20% sobre ventas, em, lo puedo, lo puedo quitar, lo puedo reducir de la contribución marginal. Entonces, em, si yo tenía precio de venta 100 pesos, lo que estoy haciendo ahora es reducirle al costo variable unitario, que era de 60 pesos la contribución marginal, ahora la reduzco a 40. ¿Por qué? Porque el 20% sobre el precio de venta serían 20 pesos. Entonces antes la contribución marginal era de 60, ahora la contribución marginal más el porcentaje que tengo que reservar de ganancia sería 40 pesos. ¿Sí? O sea, esa ganancia se la termino restando a la contribución marginal. Eso me da 3.000 unidades, que multiplicado por el precio de venta unitario me da 300.000 pesos de ventas. Y acá tengo el análisis. Con 3.000 unidades de venta a un precio unitario de 100, me da 300.000 pesos. Si el costo variable eran 3.000 unidades multiplicadas por 40 pesos, me da 120.000 pesos de costo variable total. Los costos fijos totales eran 120.000, por lo tanto me queda una ganancia de 60.000. Los 60.000 medidos sobre los 300.000 de venta me da exactamente 20%. Este sería el otro caso de cálculo de ganancias como porcentaje. Bien, en este caso se nos pide cuántos pesos deberá aumentar el precio de venta unitario para mantener el mismo punto de equilibrio y los costos fijos totales aumentan en 10.000 pesos. Ahí tenemos los datos de origen, en donde el punto de equilibrio en unidades a mantener va a ser de 2.000 unidades y el punto de equilibrio a mantener en pesos de venta va a ser de 200.000 pesos. Bien, aquí vamos a tener que ver un poco de formuleo. Sabemos que la contribución marginal es igual a el punto de equilibrio, ¿no? A los costos fijos totales dividido el punto de equilibrio. Esto si yo despejo contribución marginal. Lo habíamos dicho era punto de equilibrio es igual a costos fijos totales dividido contribución marginal. Bueno, despejo y tengo que contribución marginal es igual al costo fijo total dividido el punto de equilibrio en unidades. Como el costo fijo total lo vamos a aumentar de 120.000 a 130.000, lo ponemos ahí, pero el punto de equilibrio en unidades lo queremos mantener, por lo tanto van a ser 2.000 unidades. A su vez, nosotros lo que dijimos era que la contribución marginal sería la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. La contribución marginal ahí que calculamos es que el precio de venta en definitiva pasa a ser de 65 pesos por unidad y el costo variable unitario es de 40 pesos. Por lo tanto, si yo de ahí despejo el precio de venta, me dice que la contribución marginal más el costo variable unitario va a ser de 65 pesos por unidad más 40 pesos por unidad. Por lo tanto, el precio de venta unitario aumenta de 100 pesos a 105 pesos. Para mantener entonces el mismo equilibrio en unidades, aumentando el costo fijo total en 10.000, yo tendré que aumentar el precio de venta en un 5% o en 5 pesos. Y ahora vamos a ver la comprobación. En la comprobación, entonces lo que vemos es ventas 2.000 unidades
o sea, mantenemos el mismo punto de equilibrio en unidades, multiplicado por el precio unitario, el nuevo precio unitario, que es de 105 pesos por unidad. Eso nos da 210.000 de ventas, ¿sí? O sea, el nuevo monto de equilibrio en pesos de ventas totales pasa a ser 210.000. El costo variable unitario de 40 pesos por las 2.000 unidades siguen siendo 80.000. Y el costo fijo total, como dijimos, aumentó en 10.000 pesos. Por lo tanto, la ganancia es igual a cero, indicando que justamente estamos en el punto de equilibrio. Aquí lo que vamos a ver, ya terminando un poco en este video, es la diferencia que hay entre el método aritmético, el gráfico y el tabular, que son las tres formas de hacer el cálculo de punto de equilibrio. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos, y esto es lo que se pretende hacer cuando yo analizo un estado contable, cuando tengo un balance, lo que voy a poder hacer ahí es una clasificación, por ejemplo, materia prima en pesos por unidad, alquiler de planta en pesos totales, mano de obra directa en precios por unidad, sueldo de administración en pesos totales. Es decir, lo que estoy armando en esta tablita son todos los gastos y costos existentes y por un lado estoy poniendo aquellos que tienen comportamiento fijo, es decir, cuál es el total del gasto fijo en un determinado periodo. Y por otro lado estoy haciendo el cálculo de todos aquellos que son variables, y esos que son variables los hago en pesos por unidades. Ahí también tengo la tablita si consumen fondos o no, y ahí vemos que la amortización de maquinaria fija, que es un cargo fijo, no consume fondos, y en este caso también hay una amortización de patentes que tiene un comportamiento variable y que tampoco consume fondos. Es decir, cada uno de esos conceptos los voy a clasificar si consumen o no fondos, si son variables o fijos, qué tratamiento se le da en el costeo variable o costeo por absorción y a dónde vaya a parar eso desde el punto de vista contable. Hay algunas cosas que van a costo y otras cosas que van a gasto. Tengo como dato que el precio de venta unitario es de 75 pesos y de la suma de esa tabla me figura que los costos variables unitarios son de 52 pesos, que los costos fijos totales son de 17.480, que los costos variables unitarios erogables son de 49 pesos, que los costos fijos totales erogables son de 15.990 y con estos datos entonces puedo calcular la contribución marginal en 23 pesos, que será la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, y podré calcular la contribución marginal erogable, que es de 26 pesos, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario erogable. También tengo como dato las ventas actuales, que son 980 unidades, y eso multiplicado por 75 pesos me da ventas actuales de 73.500 pesos. Con todos estos datos, entonces yo puedo calcular el punto de equilibrio en 760 unidades. Ese punto de equilibrio entonces será el costo fijo total dividido la contribución marginal. El punto de cierre, que será el costo fijo total erogable dividido la contribución marginal erogable, y eso me da 615 unidades. Con esto me da un margen de seguridad del 28,95%,
desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista financiero un 59,35. Es decir, en el caso de la margen de seguridad económico, las ventas son casi un 39% superior al punto de equilibrio, y respecto al tema de los fondos por venta son casi 60% superiores al punto de cierre. Y ahí también tengo un pequeño cuadrito con la comprobación de todo esto, cuántas son las ventas erogables y no erogables en cada uno de los casos, y cómo el resultado en ambos casos es igual a cero. Es decir, esto es lo que debería hacer para hacer el cálculo de punto de equilibrio, punto de cierre, margen de seguridad, desde el punto de vista aritmético. Pero esto yo también lo podría hacer en forma tabular y en forma de gráfico. Entonces veamos en estos casos cómo funciona. En el caso del punto de equilibrio económico, lo que podría hacer es poner unidades en un Excel. Esas unidades yo las puse sumando de a 40 unidades por cada fila, y hacer el cálculo de las ventas. Las ventas en el punto cero será cero. El costo variable total en el punto cero será cero. El costo fijo total va a ser siempre igual, de 17.480. Y el costo total va a ser la suma del costo variable total más el costo fijo total. Y el resultado va a ser la diferencia entre las ventas y el costo total. En esta tabla, si esta formuleo lo vuelco hacia abajo, lo que voy a ver es que voy a estar perdiendo, y no es de extrañar, hasta llegar al punto de equilibrio. Voy a estar perdiendo, si hago 0 unidades, 17.480. ¿Por qué? Y bueno, porque son todos los costos fijos totales que no tienen compensación de ninguna índole. Y esa pérdida se irá reduciendo a medida que voy aumentando la cantidad de unidades producidas y vendidas, hasta llegar, no casualmente, a las 760 unidades, en donde se halla el punto de equilibrio. Entonces ahí el resultado es igual a cero. A partir de ahí empezaré a ganar. Fíjense que si yo produzco y vendo 720 unidades, es decir, 40 unidades menos que el punto de equilibrio, estoy perdiendo 920 pesos. Pero si estoy 40 unidades por encima del punto de equilibrio, voy a estar ganando 920 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque esa diferencia eh, está justificada por la contribución marginal. Es decir, si yo multiplico esas 40 unidades de diferencia por la contribución marginal, me va a dar esos 920 pesos positivos si estoy por encima de los 760. Y la otra forma de graficarlo, de calcular el punto de equilibrio, es graficarlo. Ahí tenemos lo que estuvimos analizando y diciendo antes, ¿sí? Unas ventas que está con la línea azul que parten del punto cero. Después tenemos un costo fijo que va a estar paralelo al eje de las X. Tenemos un costo variable unitario, que es la línea roja más fuerte, que también parte de cero. El costo total será la suma del costo fijo más el costo variable. Y la línea verde es la del resultado. En el momento en que el resultado cruza el eje X, el eje de cero, me va a dar más o menos, dependiendo qué tan ajustado tenga el gráfico, pero va a dar más o menos en qué zona estoy en el punto de equilibrio. Nosotros sabemos que es en 760, por lo tanto vamos a tender a ver que ese gráfico cruza en 760 unidades. Exactamente lo mismo puedo hacer con el punto de cierre. En este caso generé también la tabla, en donde voy a estar tomando tanto como costeo variable total y costo fijo total, solo los erogables, es decir,
aquellos costos y gastos que voy a tener que pagar. Y en la tabla me da que hay a 600 unidades, voy a estar erogando, es decir, voy a tener que estar pagando eh, 390 pesos que no voy a tener en la caja. ¿Por qué? Porque voy a estar vendiendo y cobrando 45.000 pesos y voy a estar, voy a tener costos y gastos por 45.390. Es decir, no voy a poder pagar 390.000 pesos, pero sí vendo 630 unidades, ahí voy a estar 390 pesos por arriba, es decir, voy a cobrar 390 pesos más de los que voy a tener que pagar. Por lo tanto, en este caso, seguramente el punto de cierre va a estar en un punto intermedio entre 600 y 630, que son 615, que es lo que calculamos hace un rato en forma aritmética, y que se condice con el corte de esa línea verde con el eje X, que va a estar seguramente en 615. Es decir, puedo utilizar un método aritmético por medio de formuleo, un método tabular por medio de estas tablas, que voy haciendo la tabla, en el momento o en el punto en donde el resultado me dé cero, ese será el punto de equilibrio. Claramente acá no da cero porque los incrementales que le puse son de a cada 30 unidades. Pero si yo ahí pongo de a una unidad, bueno, en el momento en que llega a 615, seguro me va a estar dando cero. Y estos son los tres métodos que hay entonces para hacer cálculos de puntos de equilibrio. Si tenemos preguntas sobre todo lo que hemos visto acá, dudas o consultas, por favor ponerlo en comentarios. Solo me resta agradecerles la atención y espero que todo esto haya servido para ahondar un poco más en el costeo variable y la utilidad de la información que brinda.